sí, mirá vos qué loco, ¿no? Para mí, el apellido Kurz y todo eso, lo conozco a todos los hermanos de ella, porque vivían en el mismo barrio, en la misma calle, cuando vivía en El Dorado hasta un punto. Y bueno, siempre casi como que te conozco, pero nunca habíamos charlado cara a cara, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tenés? 39 cumpliditos. 39 y tenés un currículum bastante largo y quedaron muchas cosas fuera, como decía, ¿no? ¿Qué edad empezaste en la política? Hace justamente 10 años atrás, 10 años. en el 2013, yo enojada, un poco resentida con la política y con el radicalismo, porque vengo de una familia muy radical y había tenido mis desilusiones, pero de parte de mi papá, de siempre eso de después que te Donoto, dejan... Arlindo. Arlindo, el dueño de la empresa Kurz. Sí, de la empresa Kurz, Sí. claro, papá. Alfonsín venía a Misiones y tenía Sí, los me colectivos acuerdo. a disposición cuando venía a sus actos. Así que bueno, y después un poco así como, un poco desilusionada después de los del 2001 y esas cuestiones. Y O como sea que quien no quiere la cosa, sí. me fui a estudiar turismo, algo que no tiene nada que ver con la política. Es más, cada vez que tenía que ir a votar para mí era una ansiedad terrible porque no tenía siempre o sea, no había un candidato definido. No, o sea, no estaba metida en la política todavía. No, tenía como esa cuestión. Y después un día entendí, cuando volví de estudiar, que estábamos hablando de la universidad, que estuve en Corrientes Capital, Sí. estuve en Buenos Aires, estuve en Santa Fe, volví y me di cuenta, digo, qué triste la realidad de mi ciudad. Porque en mi profesión, El Dorado debería ser, no sé si la segunda o la tercera en importancia en cuanto al turismo. Si me preguntás a Sí, mí, sí, yo la sí. posicionaría como la primera, Base para estratégicamente. ir a Iguazú, Es la base para antesala, ir sí, para sí, cualquier sí. lado Es tenés una ahí, base ¿no? de servicio, exactamente. Claro. Tiene un lugar estratégico. Y tiene muchas cosas también, además, ¿eh? Exactamente, tiene muchos atractivos también. Pero bueno, me choqué con una realidad y dije, bueno, acá tengo que hacer algo, no me puedo quedar solo en O el sea, cuando privado. volviste de la facu recién llegaste, estaba igual El Dorado, porque una vez me Claro, pasó que yo volví y todavía estaba pintado el cordón cuneta del mismo color 20 años después. sí, pasa eso en El Dorado. El Claro. Dorado tiene Y eso ahí que fue cuando... vamos a usarlo como algo propio y particular que lo podemos potenciar, ¿viste? Como Cuba, que siempre Sí, está sí, quedado en sí, el sí, olvido. sí. Bueno, así es El Dorado. Mm. Tiene esa cuestión de que parece como que no avanza y como que Y te sin vas a otros embargo es la lados. capital del trabajo y hay gente que fue Sí. clave en la construcción de la historia de la Sí, provincia sí, hay también, ¿no? muchísima Tu producción viejo, la empresa forestal, sobre Kurz, todo. era la Sí, sí, sí. única, casi única empresa que hacía los servicios en esa época, Sí, ¿no? sí, y sobre todo pionera, y era la empresa que tenía líneas provinciales, el servicio Sí, sí, sí. provincial, y además los servicios que eran nacionales. Ujú. Eh, a los 29 años, entonces, no es una edad para empezar la política, o sí, ya ahora bajaron los tiempos, porque quiero decir, antes parecés joven todavía para lo que lograste, porque hay muchos que por ahí entran como diputados ya de la nada, Sí, pero hay acá mucho. yo tengo, recordábamos recién lo de la luminaria, ¿no? Hace Sí. como 3 o 4 años, y eras más 2020, joven todavía, 2020 fue lo del Minari. eras más joven y te enfrentabas al tipo este que te salió a Sí, criticar, al dueño. al dueño de la empresa polaca o al Claro, por representante eso, que a fue al la Dorado gente, a retarme en pero a la persona. gente que trae la papota, digamos, o sea, Y no. al consejo y al presidente del Consejo Deliberante. Es más, vos sabés que me pasó que lo iba escuchando, iba a llevar a mi hija a una de sus actividades, a la guardería, creo. Ujú. Pongo la radio y lo escucho al dueño de la empresa Ah, te polaca estaban esta, pegando. diciendo que yo era, pero bueno, pobrecita, dice, es ¿Te mujer acordás? y es joven aparte. Dos cuestiones que para mí No son sabe el nada. puntapié inicial, porque soy mujer y Tendría porque que estar soy en la joven. casa y joven no te puede meter en Claro, esta no, cosa. no tiene validez lo que dice porque como que es o sea, entonces agarré, di vuelta Ujú. y me fui hasta el medio radial ese donde estaba y pedí micrófono, obviamente, esperé que el señor salga y pedí micrófono ¿Y y en qué di mi terminó eso? Porque estábamos explicación. hablando de un planteo que hiciste en el Consejo Deliberante por los altos costos que se estaba pagando o que se iba a pagar por la colocación de las luces de alumbrado público, ¿no? Sí, la verdad que fue todo un revuelo porque, bueno, era firmar justamente un convenio con esta empresa polaca que a la vez tiene vínculos con la provincia porque está en el En el parque parque, industrial. en el parque industrial. Ellos no podían justificar bien porque te decían que te bajaban como el 30% de lo que realmente valía la luminaria y te daban como facilidades de pago, ¿no es cierto? ¿Qué municipio no necesita luminaria y luminarias LED? Todo. Eso no estaba en discusión. El tema es que nos pusimos a investigar un poquito con otras provincias cómo manejaban la cuestión y nos empezaron a decir que había sobreprecios. El precio era la cuestión, porque que esté en el parque industrial, que sea polaco, que tenga y que además tenía todos los municipios abrochados, hasta eso, si la gente va a tener alumbrado,
el tema de que se proponía pagar 30% más del precio de cada luminaria. Era más o menos, ya no recuerdo, porque estábamos hablando del 2020. Pero solo eso, no es que estaba en contra del parque sí, industrial, sí, ¿no? Sí, O sea, bueno, y se armó. No. Pero bueno, se armó todo un revuelo, porque como que nunca nadie había cuestionado, Sí. y otros concejales por ahí, inclusive también opositores, habían acompañado los convenios anteriores y justo venció y bueno, me Encima, puse a... esta chiquita, mujer y joven, nos pone en evidencia todo porque en El Dorado nunca cuestionó nadie nada. Y no. O sea, salvo por ahí Gustavo, que Sí, sí, Gustavo. y De hay, hecho, yo hay este sectores tema- que sí, pero nadie iba a decir, che, Fabio quiere dejar, ¿cuántos empleados en planta permanente? 200. Estábamos, 189. O sea, te imaginas, menos mal que no te cruzaste con Norberto, porque ahí iba a tener para hacer dulce de leche, o fuiste concejal, porque tuvo casi 20 años en el poder, Casi y donde 20 nadie años. decía nada. Y un consejo deliberante totalmente oficialista, con un solo opositor, era muy desigual. Hoy por hoy la cosa está un poco cambiando porque nos empezamos como oposición, nos empezamos a hacer escuchar y a decir cosas que incomodan y que molestan, pero las decimos. Y Sí, antes... pero si tenés razón. Sí, no, por supuesto que uno tiene una fundamentación y tiene documentación ¿Y para bajaron mostrar el cuando- precio al final o no? No, eso Quedó así. quedó parado, quedó en la ¿Y nada. no se firmó? ¿No se aprobó? No. Pero hay algo más llamativo Ahora van a echar todavía. la culpa de que no haya alumbrado público. Porque... Obviamente que me echan, los medios Ah. oficialistas me echan la culpa de que ¿Ah, sí? se acuerdan de mí cada Claro. tanto. En campaña volvió a salir el tema también, pero la gente, gracias a Dios, la gente Pero se eso, da aunque cuenta. crean que están aunque crean los que dicen eso, la gente después en el fondo... No, pero eran muchísimas cuestiones, porque además el pliego decía de que deberían instalarse las 200 luminarias en 30 días, las que se adquirían. Y la cooperativa del Dorado no Tenía tenía la guardado. capacidad. Y no Pero además había tenía puesto, guardado. las tenía guardadas las de 3 años anteriores, la de gestión anterior, ya no había cumplido ese convenio. ¿Por qué el apuro y por qué iba a cumplir en este? Claro, no pudo O sea, colocar ser- lo no- que había comprado hace 3 años y Sí. ahora iba a colocar en 20 días lo Sí, otro. claro, y la cooperativa se desdijo porque decía, Bueno, tenemos el personal para... le arruinaste el negocio, básicamente, ¿no? Sí, el municipio del Dorado adquiere luminarias, pero en menor cantidad para que no sea a través de un convenio. Para que quede no tenga que claro. pasar por el consejo. Para que no tenga que pasar por el Consejo Deliberante. Claro. En el presupuesto general que aprobamos todos los años figuran la compra de luminarias. O sea Me que corrijo, entonces le cambiaste la forma de hacer el negocio, digamos. compran en menor cantidad y bueno... y Ahora es más hormiga. es un trabajito más de... Más hormiga. sí. Bueno, y eso cómo vos decís que te posicionó, todas esas cosas te posicionaron ahí para llegar a estar en la lista y ahora... Yo como que veía muchas cosas que yo decía, pero esto no está del todo bien. Y entonces como me sentía como por ahí muy sola en el consejo, entonces por ahí la charlaba con ese momento que también era diputado provincial Gustavo González y él es el que me decía o el que me conseguía la información de acá y el que por ahí también me alentaba a decir, no, marcale, decirle estas cuestiones que están mal. Y bueno, y así me fui haciendo mi caminito y... hasta ser presidente de bloque. Soy presidente del bloque desde el año pasado, porque por primera vez, después del 2013, 2015, volvimos a tener un bloque. Sí. Porque eso se había desarmado, después por carta orgánica vuelven a la exigencia de un armado de un bloque cuando son del mismo frente o partido político. Entiendo. Y ahora en la Cámara, ¿qué espera? ¿Vos están haciendo un curso de cómo era de transición? ¿Es en la Cámara o le están enseñando a los concejales del Dorado? ¿Cómo? No. El Dorado tiene una particularidad que Gracias a no los sé si- muchachos porque hoy no pudo ir para estar acá. Gracias también por viajar 200 kilómetros. No, me cambiaron de día. Ah, ¿te cambiaron? Por supuesto, ¿cómo no a voy a Rosy, estar? ¿cómo le vamos a decir que no es Rosy? No, Bueno. cambiamos. Pudimos acomodar ahí los Bien. días. ¿Qué es una eso? comisión de transición que tiene el Dorado, que se aprobó hace 2 años esa ordenanza, que es cuando va a cambiar el intendente, en ese periodo de transición de Es la un transición. gobierno al otro, existen reuniones para ver los estados financieros, el estado general de la municipalidad. Y en esa comisión, bueno, se debaten o se discuten ciertos temas. Le van poniendo al día, digámoslo. Exactamente. El tema es que todavía recién tuvimos una sola comisión, porque en ese interín también renunció el secretario de Hacienda de la Municipalidad del Dorado, que no es un dato menor. Entonces, bueno, eso hizo un poco un parate ahí hasta que tuvieron que designar otro, Sí. de Hacienda, tesorero y un montón de cuestiones más. Esto demoró la conformación de esta comisión, que bueno, finalmente el viernes
seguimos y bueno, y tiene representación de 3 del gobierno saliente, 3 del que va a ingresar y uno de la Sí, minoría, un concejal de ¿qué la pasó en minoría. El Dorado? Porque se sancionó esa ordenanza, pero si se sancionaba en principios de los 2000, no iba a funcionar nunca porque Aguirre siguió. O sea, no necesitaba que se arme la comisión. Y ahora yo creo que el intendente Fabio pensaba, porque hasta en mi inconsciente, que se venía lo mismo, otros 20 años de Fabio. La carta orgánica no le permitía, porque Bueno, la pero carta dos por lo orgánica menos. hace 2 periodos, Pero, sí. ¿qué pasó en El Dorado? Que no pudo ni retener ni ganar estas elecciones cuando arrasó en la anterior. O sea, fue electo con muy buena cantidad de votos. Era el candidato, no me acuerdo que por lo menos, no sé cómo los números, pero era como Sí, que todo sí. el mundo, vamos. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Y bueno, ¿Tan mala la gestión? pasó que tenía un consejo deliberante con concejales muy opositores que contaban las O sea, cosas. que la gente en El Dorado puede decir, si hubiésemos tenido buenos concejales, capaz que no teníamos que fumarnos Sí. 16 años de Aguirre, de Norberto. Y puede ser, sí, sí, Norberto iba a, concejales iba a estar que... haciendo el noticiero otra vez ahora, porque ahora... Sí, también es cierto que Pero hay, raro que la continuidad de tanto tiempo de sí, Aguirre... igual fíjate que también esto, Eduardo, hay muchos candidatos que vienen del aguirrismo, que van a hacer gobierno Bueno, nuevamente. sí, pero no es lo mismo. O sea, No es lo mismo, pero es como que también dentro de la renovación, para mí siempre es lo mismo, porque van cambiando de lugar, se van rotando, van cambiando por ahí algunas caras muy visibles, pero para mí entre la renovación siempre va a ser lo mismo. Es lo que tratamos todos los años que hay elecciones, explicarle que tienen que votar. Si quieren realmente votar a la oposición, no está dentro de la renovación. O está- La renovación está- que hizo polarizó con 2 sí. candidatos, como hizo en la Sí, mayoría de los siempre, sí, sí, municipios. siempre, históricamente. Entonces te dicen, no, le ponemos el voto acá porque este es opositor. No, la oposición de verdad está fuera de la renovación. Por eso te digo, entra una nueva cara, una nueva figura, que ojalá que sea un intendente que le dé mucho a la ciudad porque lo necesita. Tipo, sí, también la Pero, conozco. Sí, ¿qué pasa? Tiene también todo un conjunto que viene por ahí también del aguirrismo y bueno, y después también la presencia Pero- fuerte de la pero- salud en la política. claro, eso. sí, el hospital ahí se usa a fondo, igual que la CEL, ¿no? Todo lo público, igual claro. que la cooperativa. Y está muy convencida, no te gusta para nada la renovación, por lo que dijiste recién. O sea, no hay posibilidad de que te guste algo de la renovación. Y yo ¿no? soy opositora a la No, renovación. está bien, por eso te pregunto, pero hay No, opositores yo que creo que dicen, si hay algo que es bueno y que hay que destacar, por supuesto que uno puede compartir y puede... quiero medir cómo va a ser la gestión, digamos, porque sacaron de encima a Gustavo y ahora le caes vos, digamos, ¿no? Bueno, Ahora siempre el hacen 10 de esa- diciembre, a la hora de quién va a mocionar, va a haber otra moción para la presidencia de Cámara, por ejemplo. Puede Que pasar. yo creo que igual se ponía como algo, se sopesaba algo muy importante a ver si era o no opositor en serio, porque en esa época todo el mundo estaba estaba en la onda de borocotizarse a full. Ahora, como decía yo al principio, ya no sabe a pecado. O sea, ya incluso cuando estuvo Cambiemos pidió que el kirchnerismo le vote a la mayoría para que conduzca los cuerpos legislativos, digamos, más allá de Sí. que no le quieras. Así que se le sacó un poco el peso que había. Antes se definía si era opositor o no, si votaba el 10 de diciembre la presidencia con la renovación o no. Hoy no sé cómo va a ser. Pero digo, ¿cuál va a ser tu rol ahí? Y sí, también hay 2 miradas. Yo creo que un diputado puede ser oposición, de todas formas tener una muy buena oposición o marcar bien la cancha y que puede ser que acompañe el Y sí, voto. por eso digo, pero antes te estabas como El tema obligada el a- tema es esa misma figura de Rovira, ¿no? Que también eso por ahí es lo que pesa. Y después, pasa mucho también del pedido de la gente. Yo tengo pedidos puntuales donde la gente te dice, por favor, no me desilusiones, no lo votes. Es una Claro, cuestión ahí muy que la pero gente lo por eso, pero adquirió, lo quedó hizo eso propio. de medir el nivel de oposición que tenías de acuerdo a cómo se votaba el 10 de diciembre. Y yo creo que cuando llegó Cambiemos y pedía en los cuerpos legislativos que el kirchnerismo vote a su presidente, se desarticuló ese discurso teniendo en cuenta la mayoría de un cuerpo legislativo que tiene, o sea, que no cambia de última el voto, ¿no? La decisión porque la mayoría ya está. Sí, igual Y se le sacó bastante peso. Y yo creo que podés votarle y votarle. Ahora, lo importante es que se hagan cosas buenas después que se labure, porque si no hay uno que
encima que votan lo que no votó la gente, después no hacen nada. Sí, para mí el tema del voto es un tema que como oposición tendríamos ya que de ese primer día marcar Sí, la cancha. pero también se va a notar como esto. Vos fuiste reelecta como concejal, ¿no? No, ¿O no? yo solo Terminás un ahora el periodo, mandato. ahora termino. Mirá todo, en 4 años, todo lo que hiciste, ¿no? Pero bueno, Sí, se salí va a un notar montón con vos igual. en 4 años. Se va a notar igual, más Sí, allá de lo que... pero para mí es un puntapié inicial también. Ujú. No, El seguro, hecho está bien. de marcar presencia en ese momento. Pero bueno, hay muchas cosas que se conjugan en eso, por ahí para sacarle un poco Sí. de dramatismo, pero bueno, es un puntapié inicial, si se quiere. Ya es como decir, voy para acá, desde Que un igual no le inicio. sirve a nadie, te vuelvo a decir, porque no le, a la gente ni le tinga, salvo que esté muy politizado. Pero lo importante es que después haga algo como legislador, que como le decía, Sí, que sí, alguien por de San Javier supuesto, le pida sí. informe al amigo del IFAI por qué no hace más azúcar. El ingenio azucarero no fabrica más azúcar, ¿no? Entonces, bueno, Porque se han convertido también en cajas que después en las épocas electorales son las que mueven y promueven toda la cuestión electoral también. Entonces, por eso es justamente que hay que hacer esos pedidos de informe. van a trabajar todos en conjunto, buena onda, amigos, con el Juntos por el Cambio. ¿Va a ser un interbloque así o qué piensan hacer? Sí, ¿Se habló ya? ¿Hablaron todo no esto? no hablamos. Porque quería Todavía ir a no. esto hablando del voto. Hay algunas charlas, pero todavía muy por arriba, todavía no hay nada Ajá, muy en ajá. concreto. Bueno, porque pregunto porque a veces se discute lo del mandato partidario también, si van a votar todos juntos, porque eso también genera rispidez interna otra vez que después, viste, no le votó a este. Cosa que es solo Conociendo, para la política para adentro, ¿eh? Porque la gente quiere que baje el precio de la polenta y que no haya paro de colectivo y quiere que baje el precio de la luz y que dejen de haber ñoqui y que dejen de robar. No, no le interesa. Es más, por eso yo decía, a veces, tanto hablamos, a veces de la ley de lemas y hasta de la aduana, cosas que podés tener una opinión que yo tengo, la mía, que no me parece bien, me parece, estamos en la robótica y estamos en carreta en la cuestión electoral, pero claramente no es un tema de interés como tema de entiendo. discusión electoral. Sí, para el de a pie, para el vecino a pie, no es Entonces, una a veces cuestión la que le... política tiene que decir, che, pero pará un poquito. Me voy a embarrar en esta, o sea, voy a entrar al barro de la discusión política, que claramente porque a nadie le gusta, pero tampoco sopesa eso a la hora de votar. O sea, le gusta si el intendente hizo asfalto y si junta la basura, ¿no? No, este junta la basura, hizo asfalto, pero yo estoy en contra de la Está ley de bien, lema, ¿no? está ¿Entendés lo que te bien, digo? pero el voto también es como decir, estoy de acuerdo en que sean años y años de que se mantengan en el poder y que no haya ese recambio. Entonces, por ahí en eso sí es importante el Sí, tema sí, de votarle totalmente. en contra, ¿no? Como diciendo, a ver, un recambio, hay otros nombres, hay otras figuras que también pueden entrar a jugar, pero bueno, es como vos decís, para mí es también un tema de que por ahí hay que sacarle dramatismo, pero que también sirve como para marcar ya Seguro, seguro. desde inicio, desde un Hazlo, inicio. hágalo. No sé si van a hacer algo en bloque o cada uno tendrá la decisión. Hagan muy bien las cosas después, porque la gente está esperando otras cosas, ¿no? Eh, bueno, gracias, Rosy, gracias. No, por favor, a vos. ¿Cuántos quedaron en la Cámara al total? 11. 11. ¿Hoy cuántos son? No sabes. Hoy 9. 9. O sea que hay 2 diputados más de la oposición. Dos. 9, si no ¿Y me cómo te equivoco, llevaste sí, ¿no? con Cristian? Con Charlamos Cristian. un montón. Charlaron un montón. Sí, Ese es el sí. problema de no hay que cruzar lo malo invitado, ni yo tengo que hablar mucho con el invitado, porque después las cosas que se dicen no se dicen más al aire. Pasa eso. O sea, che, estamos hablando de tal cosa. Por ahí puede ser como hablamos de algunos temas, sí lo tocamos, pero muchas veces pasa que hablamos de cosas más, a veces es más interesante la charla fuera que la entrevista, pasa, ¿no? Entonces no les tengo que cruzar más, pero sí me gusta que hablen para No, construir sí. como... Sí, estuvimos hablando, pero porque nos inquieta y nos preocupa también la realidad del interior, que esa
gran asimetría que hay con la capital y que uno de los principales trabajos de nosotros como representantes, sobre todo del interior, es tratar de equilibrar esa balanza, que por supuesto que no va a ser nada fácil, pero bueno, también va a ser nuestra función y es la expectativa que también tiene la gente. Bueno, acá me dice el amigo Richard, hermano, ojalá Cristian se atreva a hablar en cámara, con eso me conformo, pero si va a asumir con un traje de esos de Laredo, sonamos, dice. Vos, viste que le preguntaba, vos ya tenés estás preparada para, bueno, porque ya tenés experiencia en el cargo, en asumir y en lo formal. La ropa no es lo que... hablábamos, como hablaba el otro día, lo de la imagen es lo de menos. Ah, sí, claro, me mandaste claro. una foto que me La decía... set es todo. ¿Eh? Me dijiste lo de la foto, lo de la imagen, el La imagen no es nada, la set es todo. No, sí, ni miro. Gracias. Gracias, Rosy. Si tenemos el tema, nos vamos con el llueve sobre mojado, porque otra vez un poco más de lo mismo. Gracias por tu atención. Que vuelva a ser pecado robar, que vuelva a ser pecado mentir. No pecado desde lo religioso y desde lo políticamente correcto, sino de las verdades, de las cosas que pasan. Si el tipo te miente en la cara y después te promete solución, no hay que condenarlo, ni mandarlo a la hoguera pública, ni escracharlo. Hay que entender que es un mentiroso. Y que hoy gente que mentía y que miente y que nos trajo hasta esta situación todavía tenga posibilidades de ser candidato a presidente, por ejemplo, habla de nosotros también. Una sociedad, te aseguro, en otro lado, al ministro de Economía que nos trajo con 148% de inflación, pero no le da ni la posibilidad de que sea candidato del Consejo de la CEL. Nosotros le permitimos que sea candidato a presidente, no es que le permitimos. Espero que se vean el resultado después, ¿no? Pero no debería ni atreverse. Por eso, llueve sobre mojado y ya no sabe a pecado. Estamos tan acostumbrados que siempre sea así que ya, bueno, otro mentiroso más. No, que vuelva a ser pecado las cosas que están mal. Gracias por su atención. Próximo miércoles, si Dios quiere, la salud acompaña y otras cositas. Nos vemos aquí en vivo a las 21 horas en HDP por Misiones 4, también por Somos Misiones en Flow, gracias a la gente de Telecom y de Cablevisión. Y la repetición, domingo 21 horas acá en Misiones 4 y sábado a las 7 de la mañana todavía sigue estando. Ese para que, si no te portás bien, te levanto a las 7 de la mañana del sábado para que mire HDP. Gracias a la gente de Flow. Chau, nos vemos. Hasta la próxima.